Estamos el proyecto actualizado. Bien, el día de hoy nos toca introducirnos nuevamente a nuestro proyecto REST y conversar un poco sobre la seguridad, ¿verdad? ¿Qué niveles de seguridad nosotros le vamos a dar a las peticiones que se van realizando? Porque hagamos un poco de memoria. Y recordemos que nosotros cuando hablamos de un proyecto REST estamos hablando de que esto no va a tener una interfaz gráfica de usuario y que va a estar disponible en el servidor, y cualquiera que conozca la URL de nuestro proyecto REST va a poder llegar a realizar una petición. Pero el hecho de que conozca una, o sea, de hecho que el hecho, mejor dicho, de que se conozca nuestra URL no quiere decir que nosotros ya tenemos que confiar al 100% de la petición. Nosotros evidentemente tenemos que asumir de que hay un riesgo en compartir la información, y esa información debe ser compartida evidentemente a aquellas peticiones que son relativamente seguras, es decir, que nosotros confiamos en dichas peticiones. Entonces, siguiendo esa política, es lo que nosotros hoy en día le vamos a agregar el concepto de autenticación y el concepto de autorización, ¿verdad? El concepto de autenticación evidentemente es un concepto que ustedes ya lo consumen, es el concepto famoso que yo tengo que darle ciertas credenciales, y esas credenciales tienen que evidentemente enviarme dentro de la petición para poder acreditar de que es quien dice ser. ¿Qué significa esa frase? Nosotros tenemos, o mejor dicho, habíamos creado una tabla denominada usuario-web service o WS. Dentro de esa tabla voy a abrir un poco voy a presentar primero mi pantalla. Voy a cerrar antes las demás pantallas para que no esté muy cargado la pantalla. ¿Visualiza mi pantalla? Bueno, perfecto. Entonces, estábamos conversando de que nosotros el día de hoy vamos a agregarle el concepto de lo que es la autenticación y la autorización. Y para ello nosotros ya habíamos pedido que ustedes le vayan anexando a sus diagramas de entidad de relación, le tenían que anexar una tabla denominada usuario-WS. En dicha tabla, esta tabla es una tabla ejemplo, una tabla base que vamos a estar utilizando para poder almacenar ciertas credenciales. Estas credenciales son las que yo les voy a estar entregando a aquellas empresas o aquellos clientes que van a poder realizar una petición a mi servidor, a mi servicio. Si no está dentro de esta tabla, en teoría yo asumo de que no puede realizar una petición, no puede, o sea, puede acceder, puede llegar hasta mi web service, porque cualquiera que conozca la dirección URL evidentemente va a poder llegar. Pero si no contiene la petición, si no contiene las credenciales, yo evidentemente asumo de que es una persona que no tiene la autorización. Entonces, evidentemente, al no tener la autenticación de datos, yo no le puedo dar autorización para que acceda a mi información. Es lo mismo que ustedes realizan en su sistema. Lo primero que realizan cuando levantan el sistema es pedir usuario y contraseña. Si los datos están correctos, bueno, en ese momento ustedes levantan el menú del sistema. En otras palabras, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a contener esta tabla de usuarios? Va a contener el número de IP, si es que evidentemente cuando esto se llegue a una implementación real,
todos los servicios tienen que venir por un número de IP. O sea, el famoso localhost acá ya no va más a existir. Sí o sí ya tiene que el cliente que va a consumir su, su servicio en sí les tiene que facilitar desde qué número de IP va a venir. Entonces ustedes van a anotar el número de IP, ustedes le van a crear un usuario, ustedes le van a crear una contraseña. Evidentemente el estado va a estar activo, una fecha de creación y si quieren guardar la última fecha de sesión en la cual se conectó el usuario, ¿verdad? Y acá hay una columna denominada token, ¿verdad? Que el token en sí es lo que también vamos a generar el día de hoy. El token en sí es un concepto de una clave única, secreta, que ustedes van a generar. Y cuando generan esa clave, evidentemente eso le tienen que facilitar a su usuario. Y el usuario cada vez que va a realizar una operación tiene que consultar previo envío del token. Entonces, de esa manera ustedes van a tratar de, vamos a decirle, tratar de estar seguros de que la petición está viniendo desde un usuario permitido o desde una empresa permitida. Pero todo esto lo tienen que gestionar ustedes. O sea, nosotros del lado de nuestro servicio tenemos que generar, no es que tenemos que decirle a nuestro cliente que ellos tienen que enviarnos los datos de usuario y clave. No, nosotros tenemos que generar un usuario, una clave. Ellos lo que nos tienen que pasar es desde qué número de IP se van a estar comunicando. Entonces nosotros guardamos esa información. Entonces, una vez que se tiene guardada esta información, cuando el usuario realice una petición de solicitud de datos, la solicitud siempre viene por qué, ¿verdad? Entonces cuando él pida unos datos, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer, señores, ¿qué es verificar las credenciales en esa petición. Entonces en la petición ya tiene que venir incluida el IP, ya tiene que venir el usuario, tiene que venir la clave. Entonces nosotros primeramente hacemos esa verificación. Con esa verificación lo tiene que hacer nuestro servicio REST. Si el servicio ya asume o detecta de que los datos son incorrectos, evidentemente puede enviarle una respuesta diciéndole datos incorrectos y evidentemente no le da acceso. Pero si la información es correcta, entonces en ese momento se le va a generar otra respuesta y esa respuesta ya va a ser ya la petición que realizó. Por ejemplo, si él pidió quiero datos de una cuenta, quiero datos de una persona, quiero datos de una factura, quiero datos, etcétera, de un histórico. Entonces se realizó la petición, se genera la respuesta de dicha petición y en ese momento se genera en forma aleatoria, en forma automática, un código secreto que se le conoce como el token, ¿verdad? Los conceptos de token es más bien eso nada más, señores, es una manera de generar un código aleatorio e encriptado, evidentemente, un código que solamente el servidor puede generar, que solamente nuestro servidor puede generar. Se tiene que guardar ese token y cuando vuelva a venir otra petición, ¿qué se realiza? Se verifica si la petición que está viniendo ya trae consigo el token que nosotros le facilitamos. Entonces de esa manera nosotros tenemos cierta seguridad de que la petición es una petición segura.
siempre y cuando se cumpla este circuito. Entonces eso es lo que nosotros el día de hoy vamos a agregarle a nuestro proyecto. ¿Se entiende el contexto en sí, señores? ¿Alguna consulta en este punto? Bien, cuando empecemos a codificar seguramente van a aparecer las preguntas correspondientes. Bueno, entonces, primeramente, vamos a nuestro proyecto. Lo que yo tengo que preparar primero es una pequeña interfaz para seguir todo nuestro esquema. Y esta interfaz le voy a denominar así token. Esta interfaz en sí ya va a tener las operaciones que nosotros tenemos que realizar. A ver, yo ya tengo ya un ejemplo terminado, así es que voy a ahorrarme todo el tipeo. Voy a copiar nada más ya esto. Entonces, me faltó el token de Teo. Un ratito. El token de Teo lo único que tiene es un string denominado token. ¿Por qué solamente una variable? Porque es una cadena aleatoria encriptada, ¿sí? No necesita más información. Entonces voy a mi DTO. Declaro, luego declaro el set y declaro el get. Perfecto. Bueno, entonces aquí ahora lo que voy a agregarle es el import. Y este me pide el DTO que tengo que preparar sobre ya el usuario web service DTO, que tampoco tengo. Yo tengo, si no me equivoco, tengo el del usuario DTO que estábamos usando anteriormente, pero lo que yo necesito ahora es crearme el DTO correspondiente. Bueno, y ahí evidentemente tengo que respetar lo que tengo acá. El número de IP, va a venir el usuario, va a venir la clave, vamos a tener el estado correspondiente,
va a guardar fecha y hora. Y evidentemente el token que sí. Bien, ahí ya están todos declaradas las variables. Voy a insertar el código. Está también creado mi usuario web service de. Bien, de esa manera ya tengo yo preparado en la interfaz. Dentro de la interfaz, si se fijan, está la operación de verificar token, de grabar token, el obtener un token y un mensaje por si hubiera el caso, ¿verdad? Verifica token es lo que le estaba mencionando. En algún momento nosotros le vamos a enviar ese token al usuario, y cuando el usuario o la petición nuevamente realice una petición nueva, ya tiene que incluir el token, ya tiene que venir incluido dentro de lo que sería la nueva petición. Entonces ahí es donde nosotros primeramente vamos a tener que verificar este token. Si en algún momento se va a generar el token, evidentemente tenemos que guardar, y este es el método que va a obtener el token generado. Entonces esas son las operaciones por el momento que vamos a utilizar, o que se va a utilizar dentro de lo que sería el esquema de token. Bueno, y ahora tenemos que hacer un copiado de una clase que implemente ya el token. Entonces eso lo vamos a hacer dentro de nuestro DAO. Están las operaciones, como esto yo ya lo tengo. Esto yo lo estoy haciendo así en forma rápida, debido a que esto nosotros ya lo explicamos en varias ocasiones, reiteradas veces, y asumo de que aquí ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad? En caso de que exista pregunta, por favor realicen, ¿verdad? Pero si es que no, entonces evidentemente continuamos. Bueno, acá esto probablemente lo que me pide es el import. Bueno, esto ya está codificado. Este verificar token lo que hace es una consulta. Es un select común que ustedes ya conocen, donde el token debería ser el valor que está viniendo. Acá no hay absolutamente nada nuevo. El concepto en sí es algo nuevo, pero la operación detrás del concepto es exactamente lo mismo que ustedes ya vienen haciendo. Son simples select, son simples insert, simples update. No hay nuevas operaciones SQL que agregar. Más bien es un concepto nuevo. Este útil es el que yo no estoy teniendo,
que dice generar token. Como les había dicho, esto debería ser en forma genérica y en forma aleatoria. Por ende, yo debería de tener en el proyecto en sí debería tener una clase que se encargue de hacer eso, y yo no tengo ningún paquete denominado genéricos o útiles o algo así. Entonces lo que voy a hacer es voy a crearme eso, o voy a copiar el que ya tengo ya en el otro, en el otro proyecto sí tenía una carpeta denominada genéricos. Bueno, voy a ver qué es lo que tengo dentro de este genérico. Tengo una clase denominada útil que verifica una cadena de string si es nulo, y si es nulo le va a setea. Esto es algo común que hacemos. Acá está el generar token que les decía. Utiliza clases nativas de Java y genera un token de una longitud de 10. Son números aleatorios, por eso usamos el random, que es la clase aleatoria, y evidentemente esto va encriptado. Está encriptado en base 64 y te devuelve eso como una cadena. Fíjense que esto devuelve una cadena. La encriptación en sí es ofuscar el código, es generar conceptos de valores que la persona no pueda interpretar, una persona humana no puede interpretar. O sea, no es lo mismo enviar, por ejemplo, token 1, 2, 3, 4, 5 o una cadena descompuesta, ¿sí? En valores totalmente diferentes, que por detrás lo que nosotros hacemos es guardar primeramente esos valores. Nosotros lo que no vamos a hacer es, no vamos a tratar de interpretar qué es lo que dice el token ni nada por el estilo. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar el token, guardar ese token y después comparar. Si son los mismos, bueno, si son los mismos tokens, evidentemente ya asumimos, reitero, que es la petición correspondiente. Bueno, entonces tenemos el generar token y a este le había agregado un getJSON que lo que hace es devolver, recibe un input stream, hace el recorrido correspondiente y te devuelve el JSON ya convertido. Esto era para todos los casos en donde vamos a necesitar hacer la conversión de un objeto a un JSON. Entonces esto lo utilizamos en todos los servicios. Bueno, y eso nada más está aquí. Entonces este generar token es el que me está pidiendo aquí, útil generar token. Entonces ahora ya voy a importar. Y se dan cuenta que en el método grabar token lo que encuentran es qué cosa. Tenemos una actualización primeramente de la tabla del usuario web service. Lo que actualizamos es la columna token, donde evidentemente se tienen que cumplir estas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Son las credenciales que nos tiene que ya enviar el cliente que está solicitando esa petición o que está solicitando un servicio, ¿verdad? Entonces tiene que venir, reitero, tiene que venir el número de IP, tiene que venir el usuario, tiene que venir la clave y evidentemente tiene que haber un estado, ¿verdad? Entonces se hace toda la selección, se hace el update y después se hace el update con el token generado. El token generado, si se fijan,
no es que al inicio ya nos envía el token, porque el token es un valor que nosotros no le vamos a facilitar en un momento. El token solamente se actualiza siempre y cuando se cumpla estas condiciones. Si estas condiciones no se cumplen, evidentemente estamos diciendo de que no vinieron los datos correctos, entonces no se actualiza el token. Entonces se actualiza el token dentro de la tabla del usuario y luego se retorna verdadero o falso dependiendo del caso. En este momento, fíjense, después de haber hecho la actualización, lo que sucede es que ese token se le asigna al DTO correspondiente. Acá ustedes se fijan que está token es igual a new token DTO y se carga ese token. ¿Por qué se hace esto? Porque más adelante vamos a necesitar recuperar el token. Entonces, en este momento, cuando se actualizó la información, ese token, que es el mismo que se generó, se guarda. Después viene un obtener token generado, que es lo mismo que nosotros ya lo que hace es justamente devuelve el token que se generó acá. Acá se generó y este método devuelve el DTO correspondiente, el token correspondiente. Este ya saben ya que es para devolver el mensaje. Bien, entonces prácticamente tenemos el verificar y el grabar por el momento. Y el obtener token, que tiene una única misión. Bien, entonces estos ¿dónde se utiliza, señores? Se utiliza en los servicios. Acá yo tenía un servicio donde lo primero que se hace es se verifica esa información. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora desde cero. Yo voy a elegir un servicio y ahí vamos a volver a mirar todo el circuito y volver a explicar si ustedes necesitan aclaración correspondiente. A ver, nosotros, esta era nuestra cabecera de detalle. Este creo que era el que ya hicimos la vez pasada. Voy a mirar un poco mi controladorcito, sí. Bueno, creo que yo tengo este de personas aparentemente lo hicimos, así es que vamos a agarrar este de personas como ejemplo y esto voy a crear uno cero para el repaso correspondiente también. Entonces esto va a ser un servicio para que se pueda trabajar con los datos de personas. Bueno, acá lo primero que teníamos que realizar era incluirle un patch interno. Entonces a este patch nosotros le denominábamos según lo que nosotros queremos, ¿verdad?
No hace falta evidentemente ponerle el mismo nombre, solamente eso es algo que podría darse. Esto va a tener que llegar hasta el token. Voy a preparar ya las variables que voy a necesitar. Va a tener que llegar hasta persona. Bien, y seguidamente ya tenemos que nosotros pensar en que vamos a tener que preparar la primera operación, que va a ser la de obtener. En este caso vamos a preparar la de obtener el dato único. Entonces tendría que ser algo como esto. Lo copio. Lo traslado aquí. Realizo las importaciones, formas que ya sé que ahora no voy a necesitar todavía. Y esto es así. Va a venir la petición por get. Esto va a tener un patch interno al cual le denominé único, y esto va a producir una aplicación JSON. Recuerden que todo transporte de datos ya se realiza en formato JSON, ¿sí? El transporte entre nuestro servicio y el cliente se realiza en un formato JSON. Entonces, cuando es get, la petición va a venir por la URL o dentro de la URL. Entonces nosotros habíamos puesto que tiene que recibir los parámetros, y en este caso lo que yo estoy mostrando aquí es que ya está recibiendo más de un parámetro. Usamos la notación del query param para recibir un ID, va a recibir la IP. En realidad este ID no le voy a quitar de acá, por ende voy a tener que modificar mi token DAO. Porque él no necesariamente va a saber el ID. Él lo que va a saber es el usuario, la clave. Perdón, la IP es la que estaba acá. Está bien. Yo solamente tenía luego IP, el usuario y la clave. Esos tres datos nada más lo que yo le voy a pedir que me pase. Acá nada más estaba un poco suelto eso. Entonces va a recibir la IP, va a recibir el usuario correspondiente y va a recibir la clave correspondiente. Entonces con esa información, acá lo que se hace es se imprime nada más para que el usuario vea, y aquí me faltó esto. Aquí se procede a la carga
se procede a la carga correspondiente. Se instancia y luego esto todavía vamos a comentar porque acá bueno, acá es donde tiene que venir ya, tiene que ser el de persona correspondiente. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, hasta aquí nosotros decimos, preparamos el método get. Evidentemente la petición siempre va a realizarse por get cuando se está solicitando un dato. Cuando nos solicitan a nosotros una información, nosotros ya le indicamos que va a venir por get. Eso es el estándar del protocolo REST. Entonces viene por una petición en el método get. Nosotros le indicamos el patch interno y evidentemente en ese patch también tiene que venir incluido el número de IP, el usuario y la clave. Entonces nosotros esta información es la que nosotros le tenemos que facilitar. Le tenemos que decir que él va a usar un usuario X con una clave X y el número de IP ellos nos tienen que facilitar para decirnos que ellos van a estar realizando una petición desde un número de IP X. Entonces esa información evidentemente tiene que estar guardada en esta tabla. Yo acá cualquier cosa le voy a poner. Entonces ellos nos facilitaron esta información, nosotros guardamos esa información y le agregamos un usuario y una contraseña. Estado evidentemente está activo. Bien, entonces en la petición tiene que venir esta información y esta información. Nosotros esa información la tenemos que recuperar y tenemos que procesar eso. Entonces vamos a abrir vamos a solucionar los problemas, si no, no vamos a poder desplegar esto. Esto evidentemente se tiene que desplegar. Ahí detrás se está visualizando de que se está desplegando el proyecto en sí. Si ustedes quieren obtener la dirección correspondiente, la URL, entonces directamente pueden tener esta página de index, y desde esta página de index le dan clic derecho y le dan ejecutar, y exactamente lo mismo va a pasar. Va a preparar el proyecto, va a desplegar el proyecto y luego ya va a presentar la primera pantalla de bienvenida, por decirlo así, ¿verdad? Y ya en la URL nosotros ya vamos a poder copiar esa URL y pegar después. Bueno, mientras eso realiza,
yo puedo levantar ya mi Postman, que era el programa para realizar las peticiones, era el cliente REST. Bien, ahí se levantó nuestro cliente y en este caso ya quedó almacenado ya las peticiones que habíamos hecho en las sesiones anteriores. Entonces directamente verifico que mi proyecto ya se haya desplegado y evidentemente ya se desplegó. Entonces lo que yo ahora tengo que hacer es probar mi petición y ver si estamos llegando hasta este punto. Bien, entonces esto tiene que llegar hasta persona. Entonces esto laboratorio red ls1 en vez de ciudad, esto va a ser persona, el único está bien, el signo de interrogación era para indicarle que a partir de ahora vamos a estar enviándole parámetros. En este caso el primer parámetro nos pide la IP, entonces en vez de ID va a ser IP. La IP es un valor, a ver qué tipo de dato es un string. .127.0.0.1 creo que, bueno, entre comillas simple cuando es carácter y cuando es numérico sin la comilla. Después le usamos el ampersand. ¿Por qué? Porque nosotros acá le estamos diciendo de que vamos a enviarle otro parámetro. Ese siguiente parámetro vendría a ser el usuario. Entonces el usuario va a ser igual y también entre comillas simple. Creo que le puse SAP. Y otro ampersand porque viene un tercer parámetro. Este tercer parámetro, fíjense que acá conforme yo voy haciendo, acá ya me va poniendo también lo que yo estoy pasando como parámetro en el query. Y el tercer parámetro era la clave. Entonces verifico la clave es igual y verifico qué clave le había puesto. 876. Entonces es 876. Perfecto. Una vez que ustedes construyan toda su URL, esta es la URL con la cual se va a llegar hasta esa petición. Entonces les doy a enviar. Evidentemente esto no va a tener una respuesta. 204 no hay ninguna respuesta.
Vengo acá, está mi proyecto, voy a mover un poco esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar el Glassfish. Y acá está el Glassfish, el output de mi Glassfish. Y fíjense, valor obtenido 127.001, que sería en teoría la simulación del número de IP, el usuario y la contraseña correspondiente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, señores? Llegamos hasta este punto, estos parámetros ya están pudiendo ser recuperados aquí. Después, ¿qué sucedió? Se creó el usuario de TO, se cargó el set IP con el valor de la IP que vino, el set usuario también se cargó con el valor correspondiente y lo mismo la clave. Después llegamos hasta este punto que dice el token, se crea el DAO correspondiente y se procede a encapsular en un if el grabar token. ¿Por qué se encapsula en un if? Porque solamente si grabar token es verdadero va a pasar al siguiente bloque de código, y el siguiente bloque de código ya va a ser la operación correspondiente. En este caso, la operación correspondiente es seleccionar los datos de una persona. En este caso sería ya entiendo. Hace rato borré el ID correspondiente y ese ID era que usábamos en la persona. Le vamos a agregar nomás. Entonces, grabar token se invoca al grabar token. Vamos a ver si podemos ponerle una parada de interrupción. Si es que funciona esta parada acá dentro de lo que sería el proyecto REST. Voy a volver a hacer deploy. Pero no para, no, ese es el manejo correcto de parada de conexión desde un proyecto REST. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Tuvo que venir hasta grabar token. Tuvo que venir hasta el grabar token. Llegó hasta el método generar token. Acá le puedo poner un mensaje. Token generado. Para que visualicen ustedes. Y imprimo. La variable que en teoría ya tiene el token. Primero verifico que el token sea diferente que nulo, porque si ocurrió un error en el generar token, evidentemente se tiene que cancelar la transacción, la operación. Si no, se guarda esta información y esta información se actualiza a la tabla de usuario web service con evidentemente estas operaciones, evidentemente cumpliendo estos filtros. Bueno, voy a volver a guardar y voy a volver a realizar la petición. Pero no llegué a deployar eso, entonces evidentemente eso no tengo que hacer deploy. Después de hacer alguna modificación de su código, de su proyecto, ustedes tienen que volver a deployar eso a su servidor, o sea, volver a subir a su servidor. Eso sería volver a desplegar. El programa lo que hace es compila nuevamente y levanta otra vez al servidor web. Y vuelvo a hacer la petición. Estoy visualizando.
eso me da un error. Voy a ver si el despliegue. Voy a volver a probar. Estoy visualizando el mensaje que le agregué. Voy a verificar la tabla si realizó la operación. No hizo la operación. ¿Qué operación tendría que haber hecho? Tendría que haber actualizado ya esta variable que dice, o sea, esta columna que dice token. Hasta aquí posiblemente yo sé que está llegando. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de imprimir esto. Pero usando ya el DTO para ver si el seteo del DTO fue exitoso. Fíjense que al guardar automáticamente supuestamente hizo el deploy y le voy a enviar nuevamente. Voy a verificar el output. Ya sé lo que está pasando. Lo que pasa es que va con la comilla simple, entonces quiere decir que no es necesario pasar de la comilla simple. Eso me percaté porque los mensajes del valor 2, fíjense que está apareciendo la comilla simple, entonces la comilla simple no es parte del dato. Entonces evidentemente el error mío en este caso está en haberle puesto las comillas simples aquí. Entonces esto es innecesario, por más que sea valor numérico o cadena, o mejor dicho, por más que sea una cadena, va sin comilla simple. Bien, entonces ahora sí vuelvo a limpiar esto. Le doy a enviar nuevamente. Ahora ya me sale 200, código 200. Ahora recupero estos valores sin ya la comilla simple, pero posiblemente, bueno, ya se actualizó el token. Este es el token que se generó. Lo raro es que no me aparece el mensaje. Bueno, pero ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando de que el token ya funciona. En este caso yo le puse de 10 y yo le pongo de 30, por ejemplo, evidentemente esto va a ser mucho más amplio.
prendo acá, actualizo. Evidentemente no está, ese error que tengo probablemente no me está permitiendo subir las últimas actualizaciones aparentemente, pero acá ya estoy visualizando que se ha generado otro token, es en forma aleatoria. Si yo vuelvo a realizar el send, otro token ya debería de tener, si se fijan. Entonces este es el concepto de la generación de token en sí. Y en la petición correspondiente, esta petición correspondiente se recupera los valores, el código del ID, el código del usuario, la IP y la contraseña. Se le envía al grabar token, el grabar token verifica que los datos sean exitosos. Si son exitosos, actualiza esa información y esta información del token luego se utiliza, se tiene que utilizar. Entonces, ¿cómo se va a utilizar? En este momento la petición tenía aquí algo que yo borré hace rato en forma apresurada, que era el ID. En este caso este va a ser ID, porque en teoría esto lo que me estaba pidiendo era obtener una persona, el código de una persona. Entonces acá debería ser de esta manera, debería de ser el DAO correspondiente, new persona DAO implement, se instancia, recuperar el registro, new persona, y acá me faltó prepararle el método constructor, un método constructor vacío y un método constructor que solamente reciba su ID. Entonces este quedaría de esta manera. Ese no era string, esto tiene que ser input. Bueno, entonces este DTO, o mejor dicho, creo que no le denomine DTO, le denomine persona. Va a recuperar el dato de la persona. Esta persona va a tener que agregarle un set, pero ¿qué set? Se tiene que agregarle el token. Habíamos dicho que se verifica el token, se graba el token y el token se le tiene que asignar a la respuesta de dicha petición. Entonces, para poder asignarle la respuesta, yo tengo que preparar el DTO para que también pueda trabajar con el token. Entonces me voy a la persona DTO y acá le digo token. Entonces todos los DTO van a tener que tener esta agregación, porque evidentemente el token va a ser un requisito para la seguridad de sus transacciones. Entonces, para transportar los datos, recuerden que siempre usamos el DTO a nivel de objeto.
Entonces ahora haciendo ese cambio le doy set token, y el token ¿de dónde va a venir? El token va a venir de lo que nosotros acá tenemos como variable token punto, y el método es obtener token generado punto get token. De esa manera lo que yo estoy diciendo es que este recuperar registro va a cargar el DTO con los datos, y aquí se le va a agregar el token, y luego esta persona es la que se convierte a un JSON, este objeto persona. Voy a guardar, voy a volver a hacer un deploy, vamos a ver si está funcional. Entonces ahí nuevamente ahí lo que le tengo que pasar ahora es el ID de la persona, y yo tengo en este caso, a ver, voy a ver qué código de persona tengo. Código 1. Entonces ahora pasó a tener 4 parámetros de envío. Vuelvo a hacer la ejecución, el envío correspondiente, y fíjense la respuesta que yo recibo ahora. Esto creo que se quedó almacenado nomás en la respuesta anterior. Esta es mi respuesta: ID 1, número de cédula, nombres, apellido, dirección, fecha de nacimiento, token. Entonces este token es el que en este momento generó el servidor. Si yo vuelvo a realizar otro SEM, me va a traer la misma información, pero el token ya va a variar, y este token, fíjense ustedes, este token tiene que ser el mismo token que se guardó. ¿Dónde se tuvo que haber guardado? En el usuario. Ahí está, fíjense, es exactamente el mismo. Ahí se puede visualizar mejor el token que te muestra tu servicio, el token que está dentro de la base de datos guardada. Entonces es un concepto, es generar una llave secreta, guardar esa llave secreta, decirle, enviarle junto con la petición correspondiente. Bueno, me está realizando una petición, en este caso la petición era obtener datos de una persona. Si él está pidiendo los datos de una persona, evidentemente puede ser a modo de visualización nada más, pero si quiere solicitar alguna modificación, esa situación ya es un poco más difícil, ¿verdad? Esa petición ya va a alterar datos de nuestra base de datos. Por ende, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, de ahí en más, cuando quiera modificar, o cuando quiera eliminar, o cuando quiera insertar, no, ¿verdad? Cuando quiera modificar o cuando quiera eliminar, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en nuestro servicio ya incluirle la petición o la verificación del token. Ya desde el momento en que tenemos el concepto del token, nosotros ya podemos inclusive dejar de preguntar por el usuario y la contraseña, porque si ya tiene el token, quiere decir que la información ya está verificada, que los datos anteriores ya están verificados.
Entonces yo puedo directamente exigirle envíame el token nada más ya. No hace falta que me envíes siempre tu usuario y tu contraseña. Siempre envíame el token y con el token ya es suficiente. Entonces, cuando él te va a realizar una petición de actualización de datos, por ejemplo, yo lo primero que voy a tener que hacer es verificar ese token. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a irme a codificar otra vez. Este era ya el método que estaba preparando. Respuesta de TO. Seguramente le agregué una clase donde parametricé las posibles respuestas. Acá está. Es un DTO que tiene un ID y tiene un string. Voy a replicar un rato. Este es otro objeto que me faltó acá. Este es el gestor. Bueno, este va a ser por un update. Va a llegar por un update, va a consumir una aplicación JSON y va a producir una respuesta también en formato JSON. Se verifica que el objeto respuesta sea diferente que nulo para poder inicializar. Se inicializa el JSON y luego esto ya tiene que ser persona aquí. Esta era la variable útil, la clase útil. El método getJSON lo que hacía era hacer este proceso que normalmente tiene que estar incluido dentro de, si yo no tengo esto, todo esto tiene que estar aquí, ¿verdad? Pero como esto es algo genérico, entonces ya se optó por enviar a ese método útil. Entonces se le envía el input string y él ya te convierte a una cadena JSON, y esto iba a ser de tipo persona. Se verifica que el get token de persona sea diferente que nulo, porque recuerden que esto es algo nuevo que le vamos a pedir al cliente.
si el cliente no nos envía el token, nosotros directamente ya le tenemos que informar de que falta información. Ahí nos falta el import. Se carga el DTO del token y se le envía al verificar token. El verificar token, si recordamos, está dentro de nuestro usuario, está dentro de nuestro token dado. Acá está el verificar token y lo que hace es verificar si existe ese token asociado a la tabla web usuario web service. Si esa tabla existe, evidentemente va a retornar true, y si no, va a retornar un error y el mensaje le puse token no existe. Entonces verifica el token. Acá está la respuesta. Este es una clase que yo preparé, una clase estática que tiene métodos ya de respuestas estáticos, valores constantes. Voy a también a traer eso porque eso era útil. Es un menú y las respuestas o los posibles mensajes eran operaciones exitosas, operación errónea, parámetros incorrectos, faltan parámetros, token incorrecto, no se localizó el token. Entonces esto lo voy a llevar, esto es una respuesta que está dentro de genérico. Esto copio y lo pego aquí. Bien, habiendo hecho ese copiar y pegar, posiblemente aquí me va a pedir el import. Este no es la ciudad, esta es persona. Me está pidiendo el input. Bueno, y ahí ya está, ya sin ningún error. Entonces fíjense cómo creció mi método update. Anteriormente el ejemplo anterior era el de ciudad. Si comparan o comparamos con el de ciudad, este era el otro proyecto, este es el otro. Si comparamos el update, acá está el update. El update nuestro era realizar esta operación, que era el que nosotros enviamos a genérico para poder obtener la cadena. Luego serializábamos, instanciábamos el DAO correspondiente y luego le invocábamos a modificar. Entonces con esto nosotros lo que estamos haciendo es creer a ciegas que la petición está viniendo desde un cliente válido. Nosotros no estamos haciendo ninguna verificación. Lo único que hacemos es recuperar la información. Esa información lo convertimos a un objeto y ese objeto ya le enviamos al método para realizar la operación correspondiente. Entonces esa operación ahora creció y esa operación ahora ya hace las verificaciones correspondientes. ¿Qué verificaciones? Siempre trabaja con los mismos objetos, con los mismos códigos,
las mismas operaciones de realizar la conversión, pero lo primero que verifica es si la petición ya trae ya un token. Por eso es que lo primero que se hace es decir persona.getToken. Si esto es nulo, evidentemente la respuesta que yo le doy es ya token no localizado. Yo ya le voy a decir al usuario, cada vez que vos vas a realizar una petición para hacer la inserción o para hacer la modificación o para hacer una eliminación, me tenés que primero solicitar el token. Yo te facilito el token y luego yo, cuando vos me vuelvas a enviar la petición, yo voy a verificar si existe ese token realmente. Si existe ese token, evidentemente yo acá le doy paso, le digo adelante. Luego verifico si es válido ese token. O sea, este lo que hace es verificar si existe, si trajo la petición, pero no verifica todavía si es válido. Este método que dice verificar token es el que realmente realiza un select y verifica si existe ese token dentro de la tabla. Si ese token no es válido, acá ya les dice token incorrecto. Pero si ese token es válido, en ese momento llega hasta el modificar. Antes no. El modificar siempre va a estar encapsulado dentro de todas las verificaciones. Es decir, primero tiene que pasar por todas las verificaciones y luego recién tiene que llegar hasta el modificar, hasta el eliminar o en este caso hasta el agregar, ¿verdad? Que es otro caso. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mejor dicho, este token que se generó, voy a volver a modificar o a hacer la petición, y este token que se generó es el que ahora más tiene que estar vinculado ya a la operación correspondiente del agregar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto que está viniéndome como el JSON, tengo que copiar. Voy a mirar el otro ejemplo. Este era el update. Acá ya le estábamos diciendo, pero en vez de ciudad, esto tiene que ser persona. Y en el body, esto que estamos armando, evidentemente tiene que ser esto. El update va a ser 1, en este caso número de cédula. Número de cédula voy a modificar. El siguiente es nombres, de comentario. Después viene apellido. Entonces todo esto, este es un JSON un poco más extenso nada más. Entonces después de nombres venía apellido. Después viene dirección. La fecha.
acá es muy importante cuidar el formato, porque si el formato no está correcto, evidentemente va a ocurrir un error. Y después de la fecha viene el token. Entonces este es el valor que nosotros tenemos que ponerle ahí en donde dice token. Si acá le envío vacío, la respuesta va a ser cualquier, o sea, en realidad me va a decir cuál es el ahí. Me falta la coma. Bueno, fíjense, persona UDate, ¿qué tiene que suceder? Va a llegar a hacer todo este circuito. Entonces, como yo ahora mismo estoy enviándole vacío, posiblemente me va a saltar en este de token no localizado. Entonces le envío. $404 phone, dice. No está pudiendo llegar hasta esta dirección. Ya sé ya lo que pasó. Esta es mi dirección. Yo me equivoqué y modifiqué uno. Esta era la que tenía que haber modificado. Y modifiqué una de un proyecto anterior. Ahí. Bueno. Habiendo hecho esa modificación, hubo un error interno, error 500. Se generó un error. En este caso, aparentemente ya llegó, pero hubo un error. El formato. Cuando quiso hacer el parse. Y vamos a ver qué es lo que yo puse en persona. Esto recupera un date. Entonces lo que está sucediendo es que automáticamente al hacer la conversión posiblemente él me está poniendo día, mes, año, y evidentemente esto tiene que ser año, mes, día. Voy a imprimir un poco esto, vamos a ver cómo se realizó la construcción.
entonces el tipo de datos es lo que nos está gustando. Vamos a funcionar eso rápidamente. Voy a comentar un poco esto. Quiero terminar nomás con ustedes el esquema y no me quiero centrar en esto. Por eso realizo el comentario nada más. A ver si el problema está directo ya en la modificación o en la conversión en sí del dato. Evidentemente acá tengo que modificar esto. Seguimos, ¿no? Entonces probablemente el problema está en la conversión. Entonces tenemos que mirar cómo es el manejo de fecha. Ahora aparentemente ya me envió al token. Si le envío el token cualquier cosa, nulo. Sigo teniendo el mismo conflicto.
Lo que no sé si aparentemente es por el tema de la fecha, el manejo de la fecha. Tengo que ver por qué se está generando esa situación. Pero eso lo subsanamos después. Yo, o sea, eso me queda a mí como tarea eso. Y después mostrarles. Eh, Acá lo que voy a hacer es, voy a replicar esto en otra operación más rápida, que va a ser el eliminar. Porque en el eliminar en sí yo no necesito pasarle todos los valores, solamente necesito pasarle el ID y el token que se va a eliminar, perdón, el ID y el token para verificar. Entonces este va a ser así, eliminar, y vamos a ver si ahí podemos realizarlo en forma exitosa. Entonces acá en vez de update y todo esto se reemplaza y se quedaría de esta manera. Ahora estoy enviándole un token evidentemente que no existe. El mismo, bueno, vamos a ver. Tenemos el objeto persona de que nosotros ya le agregamos el token. Pero el token es el token string. Voy a verificar, vale, llamé token y acá le llamé token también.
Lo que estoy haciendo es estoy poniendo los famosos mensajes para hacer un debugger. Bueno, es token, que es lo que no le está gustando del token. Posiblemente esta serialización luego no nos está haciendo, por eso es que ahora el error me marca acá en persona get ID, porque aquí no está pudiendo hacer la serialización. A ver, persona de PO ID del token.
checando para probar si es por el formato. Directamente voy a guardar como una cadena de texto. Bueno, ahí la modificación fue exitosa. Esta es la información que teníamos aquí. Ahí está nuevamente. Y ahora le llamo a vamos a verificar, vamos a limpiar, mejor dicho, nuestro servidor. Y aquí habíamos puesto, está todo aquí. Seguimos con el error, parece. Ya. Yo en ningún momento le pasé ciudad y nacionalidad.
Eso es posiblemente lo que me está causando conflicto. Son valores que también tendría que pasarle. Acá es donde estoy teniendo conflictos, no está pudiendo hacer la serialización de datos, por ende no está pudiendo realizar las demás operaciones. Bueno, pero eso lo voy a hacer una verificación yo, y para el lunes ya les voy a tener una respuesta. Entonces, ¿les parece si dejamos la sesión hasta aquí? Yo les levanto el video, levanto el proyecto y traten de mirar esto, y el día lunes nos conectamos a la tarde lunes de 7 a 8 nos conectamos para dar una respuesta de qué fue lo que estaba pasando aquí y realizar las consultas correspondientes de todo este esquema de token. ¿Les parece, señores? Bueno, voy a levantar ya el proyecto ahora mismo y el video. Les deseo un buen resto de jornada, señores. Nos encontramos el lunes nuevamente. Hasta pronto.